Si existe un tema jurídico que es tocado por casi toda la ciudadanía de una manera cíclica, casi permanente, ese es el tema de la Constitución. Y no puede ser de otra manera. La Constitución está destinada a la ciudadanía, por ello el lenguaje simple, por ello el que los artículos no sean demasiado desarrollados en algunos casos, que sea un conjunto de declaraciones, de derechos y de garantías. Sin embargo, justamente por ese tratamiento se van formando mitos cuyo peligro es que se van asentando como si fueran verdades, que van desde que el cambio de una constitución modificaría la situación política, social y económica de un país, como hasta el otro, que cuando se dice hay que derogar o hay que abrogar la Constitución del 93 para que con eso recupere vigencia la Constitución de 1979 en el Perú, cuando hay un principio básico de que si una norma es abrogada por otra, cuando se abroga la segunda no puede recuperar vigencia la primera. Esto de acá, insisto, con esto convivimos. Sin embargo, hay otra suerte de mitos que se van dando ya dentro del ámbito jurídico, dentro de la cátedra, dentro del desarrollo, dentro de la investigación, que nos parece que hay que advertirlos para explicar cuál es su grado de extravío conceptual y entonces así poder ir consolidando un derecho constitucional auténtico, real. De ello hablaremos en los siguientes minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El derecho constitucional, 5 mitos. Sean todos bienvenidos. Comenzaremos a analizar cada una de estas mitologías constitucionales. Número 1. El poder constituyente es ilimitado. Si bien es cierto, el poder constituyente tiene la capacidad de poder crear un texto constitucional y que tiene características que lo hacen distinto, lo colocan en una posición ut supra, que es originario, que es único, que es transitorio, que tiene la posibilidad de crear justamente las nuevas reglas de convivencia de la sociedad en una constitución. Eso no quiere decir que sea ilimitado. Nada en un Estado constitucional de derecho, inclusive el poder constituyente, puede ser ilimitado. Por eso se reconocen 2 límites al poder constituyente. El primero de ellos, la llamada Constitución histórica. Esto viene a ser lo que se ha ido sedimentando, lo que se ha ido formando, lo que se ha ido solidificando en toda la historia del constitucionalismo. Para nuestros países en Latinoamérica han sido 200 años que han ido consolidando determinadas instituciones según seamos repúblicas unitarias, repúblicas federales, hiperpresidencialistas, etc. Eso no se puede cambiar. Y en segundo lugar, los derechos fundamentales, como al estilo de los aviones, no tienen marcha en reversa, siempre va a ser a más. No es que reconocido un derecho fundamental luego pueda desconocerse. 2 límites entonces al poder constituyente para derribar el primer mito. Mito número 2. El origen del control difuso está en el caso Marbury versus Madison de 1803. Y esto es un mito no solamente porque hay un antecedente lejano, el llamado caso Bonhams-Gaines, aquel médico en Inglaterra que no aceptaba en su colegiatura por no haber estudiado en una de 2 universidades y que de alguna manera cuando se resuelve eso, se hace un basamento en una suerte de principio en la Constitución consuetudinaria inglesa que va por encima de la ley. No solamente por eso, por el orden temporal, sino que ya esto lo ha demostrado el gran comparatista Lucio Pegoraro, cuando él señala que cuando el control es desarrollado por las altas cortes,
Cuando el control es desarrollado por los tribunales de cierre, no podemos estar hablando de un control difuso. Es más bien un control concentrado. Máxime si en el caso Marbury versus Madison la demanda fue planteada directamente a la Corte Suprema. Justamente es esta la razón por la que se declara su improcedencia. Por eso es que hoy se habla del llamado control híbrido que tienen las altas cortes cuando directamente van a conocer un caso y van a inaplicar una norma por inconstitucional. ¿Por qué híbrido? Porque es difusa en el origen, esto es, están viendo un determinado tema y advierten de manera incidental la posible inconstitucionalidad de una norma, pero al mismo tiempo también es concentrado, porque no es que sea un control que esté diseminado, repartido entre todos los jueces, no, lo hace el máximo tribunal. Con lo cual el origen del control difuso no puede estar en un control realizado conociendo un caso desde su origen por la Corte Suprema norteamericana. Adiós, segundo mito. Mito número 3. Es posible la reforma total de la Constitución. Y esto muchas veces nos señalan y nos dicen, pero Guido, si el propio texto constitucional lo dice, es cierto. Pero el propio texto constitucional, producto claro está de un poder constituyente, no está libre de trampas, no está libre de errores, no está libre de extravíos. Porque si fuera posible hacer una reforma total de la Constitución, no estaríamos ni ante una nueva constitución en el sentido de que creada por el poder constituyente, y si no estaríamos en un caso de sustitución constitucional, es decir, que todos sus artículos han sido alterados en su contenido. Y si esto fuese posible, si nosotros pensamos que es posible tal posibilidad, entonces estaríamos diciendo que estaríamos ante una constitución que guarda una total ajenidad con respecto a la Constitución originaria, pero que la han hecho poderes constituidos. Puede ser el poder legislativo como poder constituyente derivado a través de enmiendas o reformas constitucionales, o el propio Tribunal Constitucional a través de mutaciones constitucionales. Esto no es posible. No es posible no solamente porque no guarda un grado de logicidad entre lo que es el poder constituyente con los poderes constituidos, sino que además todas las constituciones, lo digan de manera expresa o lo sostengan de manera tácita, tienen cláusulas pétreas, tienen cláusulas no solamente inderogables, sino irreformables, de tal manera que siempre la reforma de una constitución va a ser una reforma parcial. Mito número 4, la división tripartita del poder entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta división clásica, esta división que viene desde Montesquieu, inclusive desde antes, desde Locke, cuando se establece este tipo es evidentemente en el amanecer del constitucionalismo, cuando se tenía que vencer al absolutismo, cuando se tenía que vencer, si quieren ustedes, a un poder que estaba concentrado. Había que descomprimirlo, había que separarlo. El día de hoy, en un Estado constitucional de derecho, la división del ejercicio del poder no solamente está en los tres poderes clásicos, sino que como se forma parte de un sistema, por ejemplo, los poderes políticos, el poder ejecutivo y el poder legislativo necesitan de órganos electorales, donde se registran las personas, quién va a dirigir el procedimiento eleccionario, qué órgano jurisdiccional va a decidir sobre la validez o no de algunos actos, quién va a proclamar a las autoridades electas. Y cuando se trata, por ejemplo, del poder contramayoritario, del poder jurisdiccional, normalmente tiene que haber un organismo autónomo que pueda nombrar a los jueces. En Latinoamérica generalmente son los consejos nacionales de la magistratura. E inclusive para el ámbito penal, por el principio de imparcialidad del juez, el poder jurisdiccional necesita que el Estado inicie la acción penal y por ello la existencia del Ministerio Público. Y finalmente, para que se haga una suerte de sobrevolar
todas las actuaciones, tiene que haber un órgano contralor, alguien que tenga la última interpretación de la Constitución, como es el Tribunal Constitucional. De tal manera que si los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, necesitan a su vez para su propia existencia, desde su nacimiento hasta su desarrollo, de organismos electorales, de consejos de la magistratura, de ministerios públicos y también del Tribunal Constitucional, podemos convenir que además de los tres poderes clásicos, los llamados órganos constitucionales autónomos, por la trascendencia de su labor, también tienen una cuota de poder. Atrás, cuarto mito. Quinto y último, la vinculación relativa que tienen los estados a los tratados internacionales de derechos humanos. Y lo decimos, si bien es cierto, no es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica, aún se sigue discutiendo cómo es que las constituciones en nuestros países reconocen los tratados internacionales de derechos humanos. Si es que tienen rango constitucional, si es que tienen rango supraconstitucional, si es que tienen un rango infraconstitucional. Nos parece inoficioso, porque en primer lugar no hay ningún país que se desarrolle en una isla separada del mundo como Robinson Crusoe. No, formamos parte de una comunidad internacional. Por lo tanto, los tratados internacionales en general y los de derechos humanos en particular se desarrollan, existen, porque subyace el principio del pacta sunt servanda. Es decir, lo que yo me he comprometido lo tengo que cumplir. Y entonces, a partir de allí, si además, en un segundo punto, analizamos que el derecho internacional de los derechos humanos no se determina por la política de un país, por su apuesta constitucional, por el espíritu del poder constituyente, sino que son derechos que justamente los tenemos por nuestra propia naturaleza humana. De tal manera que creo que no debe haber ninguna duda para poder relativizar. Si la Constitución dice que se interprete conforme a los tratados internacionales, si la Constitución lo señala de manera expresa, como lo hacía el Perú en la Constitución de 1979, y no lo hace tan claro en la Constitución de 1993, no. Nos parece que eso más suena a una suerte de pretexto para desentenderme de un compromiso que nuestros países firmaron en algún momento. Por otro lado, si bien es cierto para este último punto, muchas veces la jurisprudencia supranacional adolece de una serie de debilidades, de patologías, lo vamos a ver en un próximo programa. Eso no es la razón suficiente para poder relativizar un compromiso que tenemos, sobre todo porque todas nuestras constituciones siempre establecen lo pro homine por encima de lo pro stato. Y lo que buscan justamente los tratados internacionales de derechos humanos es su papel subsidiario, es decir, que sean la última alternativa, la última madera que me pueda librar de ahogarme en un sufragio de vulneración de derechos fundamentales en nuestros países. De tal forma que ahí hemos podido hacer la compilación de 5 mitos del derecho constitucional. El primer mito, que el poder constituyente es ilimitado. El segundo mito, que el origen del control difuso está en el caso Marbury versus Madison de los Estados Unidos en 1803. Tercer mito, que es posible la reforma total de la Constitución. Cuarto mito, que el poder solamente su ejercicio se divide en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en el último mito, que la vinculación con los tratados de derechos humanos que tenemos los estados es relativa, dependiendo de la voluntad que haya tenido el constituyente en cada uno de nuestros países. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional, sumarse a esta tribuna académico-jurídica. ¿Ya lo hizo? Entonces difúndalo. Y ya sabe, toda esta temática seguramente tiene interrogantes, seguramente tiene contrapropuestas. Las desarrollamos en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.